Bienvenidos a su programa Venga tu Reino, donde podrás escuchar una palabra retante que impulse tu vida a los estándares del reino de Dios, con palabra, entrevistas, enseñanza y adoración. Estamos aquí con la audiencia de Inspira en este programa de Venga tu Reino. Qué bendición es el poder estudiar su palabra, qué bendición es poder motivarnos a través y edificarnos a través de la palabra de Dios que no cambia, que es más cortante que toda espada de doble filo, que es una palabra que nos penetra, que nos exhorta, que nos edifica. Y hoy estamos hablando sobre el tema viviendo a los estándares del reino de Dios. Pero muchas veces hablamos sobre el tema del reino de Dios y quizás usamos palabras, somos del reino, el reino de Dios, venga tu reino, así se llama nuestro ministerio. Y quizás es lo que nosotros queremos lograr como iglesia, como ministerio, es poder provocar a la gente que pueda vivir a esos estándares. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el mensaje del reino de Dios? El mensaje del reino de Dios es el mensaje focal o fundamental de que Jesús vino a predicar. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Cristo vino a predicar y a enseñar lo que era lo celestial, su gobierno, su forma de operar, su forma de trabajar. Y cuando hablamos de vivir a los estándares del reino de Dios, tenemos que entender que este mensaje que Jesús comenzó y predicó fue lo que dio fundamento al mensaje de Jesús. O sea, no estamos hablando de lo que cualquier otro predicador pudo haber predicado. Estamos hablando de que Jesús se metió en este mensaje y lo usó como fundamento con diferentes tópicos. Y entonces cuando nosotros estudiamos lo que Jesús vino a traer y a vivir, fue que nosotros pudiéramos vivir a los estándares de su reino. Cristo vino a establecer su gobierno, su orden, aquella manifestación de lo que mismo es, porque el reino es el mismo, Cristo mismo. Pero vamos a ir a Marcos. Hay un pasaje en Marcos que se encuentra que lo describe de una forma que a mí me gusta. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y Jesús comienza diciendo, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, en otras versiones, en otros evangelios dice, el reino de los cielos está entre vosotros, porque Cristo mismo es la manifestación plena de su reino. Y cuando nosotros entendemos la manifestación, que Jesús es la manifestación plena del reino de Dios, que Él representa y es el reino mismo sobre la tierra, nosotros podemos entonces entender el ministerio y las funciones de cuál fue el ministerio que Cristo vino a traer. Y una de las cosas que Cristo vino a traer a nuestra vida fue elevar el estándar de lo que la ley había establecido. Hay gente que tiene una pelea entre la ley y la gracia, pero la realidad es que antes el hombre, la ley demostraba cuán pecador era el hombre, pero Dios vino a traer la gracia de Dios, que lo que viene a hacer es a traernos el descanso, que a través de Él nosotros podemos cumplir esa ley. Porque no es a través y solamente por Él y para Él, es que nosotros podemos alcanzar el poder vivir en la santidad, en el camino, en la forma como Dios quiere operar en nuestra vida. La única forma de vivir a los estándares del reino de Dios, la única forma de nosotros poder vivir a esos estándares es que nosotros entendamos el ministerio de Jesús y a lo que Jesús vino a establecer. Cristo no vino a condenar al mundo, amigos. Cristo no vino a traer una religión. Cristo no vino a traer simplemente un sistema de pensamiento. Cristo vino a establecer su orden y su gobierno.
vino a establecer su reino. Y cuando él empieza Jesús llega y comienza su ministerio, su mensaje fue ese, ahí lo vemos en Marcos, en Galilea, predicando el evangelio del reino. Y evangelio significa las buenas noticias del reino. Y el mensaje son las buenas noticias de que el reino de Dios, que es eterno, que es inconmovible, está entre nosotros. Y Cristo vino a ser la realidad de ese reino en predicando este mensaje. Yo me sorprendí porque mientras estudiaba podíamos ver cómo Jesús iba ministrando y hablando al corazón de las personas de lo que él quería traer y restaurar. Hay gente que vive una vida y un evangelio incompleto, y te explico. ¿Qué es un evangelio incompleto? Cuando nosotros sacamos o dividimos y simplemente digamos predicar el evangelio. El evangelio son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que estamos predicando? Las buenas nuevas es que el reino que él siempre estuvo, el reino que él siempre quiso establecer con Adán y Eva y el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo estaba allí en el Génesis. Lo vemos, el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo trayendo a Adán y a Eva y enseñándoles y mostrándoles, porque se movía ahí Dios. Pero cuando el hombre peca, el hombre cede su autoridad y cede su gobierno, cede lo que Dios le había dado, lo que Dios quería hacer con él, que fueran reyes y sacerdotes. Pero cuando Cristo regresa y retorna, aunque regresa en humildad, regresa demostrando el poder y enseñando el reino. Que pudiéramos entender y comprender la manifestación plena de lo que es Él, de quién es Él. Y Cristo en sus primeros sermones, o en su primer sermón específicamente, lo desarrolla en Mateo 5, 6 y 7. Algo que yo le llamo, que lo aprendí de un hermoso pastor, Fantausi. Él me enseñó que él le llamaba esto la constitución del reino. Y eso fue hace muchos años. Y eso rompió muchos paradigmas que a veces se crean en la mente. Y en ese gran sermón, que fue el mensaje crucial de Cristo hablándole a una multitud, enseñándole a sus discípulos, le enseñó un sinnúmero de temas que traen reino y traen gobierno. Y traen el que nosotros podamos vivir a los estándares del reino de Dios. ¿A qué estándares estamos viviendo? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles serían los estándares que yo hoy estoy viviendo? Los estándares que me ponen en mi trabajo, los estándares que me pone el gobierno, los estándares que me puede traer la sociedad, los estándares que me puede traer inclusive mi propia casa. ¿Cuál será el estándar que yo estoy operando hoy en mi vida? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la única forma, el mensaje es viviendo a la altura del reino de Dios, o viviendo a los estándares del reino de Dios, así es como le coloqué. Es ahí en Mateo 5, Jesús comienza hablando de la bienaventuranza y empieza siendo bienaventurados aquellos que... Y empieza diciendo, tú eres más que bendecido cuando estas cosas, y lo pueden buscar allá en Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, comienza Jesús a hablar sobre temas del reino de Dios. Y empezó a hablar la constitución. Sabes que todo país y que toda nación se establece su gobierno y su orden a través de una constitución, de leyes que nos permiten vivir como comunidad, que nos permiten vivir en sociedad. Y Cristo nos quería enseñar que Él vino a establecer un gobierno y un orden que nos permitiera vivir como cuerpo suyo, como congregación, como iglesia, como parte del reino de Dios. Hay veces que nosotros estamos tan enfocados en diferentes aspectos,
Pero tenemos que entender de que cuando nosotros operamos y cuando usted y yo operemos, debemos de operar no bajo nuestros propios estándares. Nosotros debemos operar bajo los estándares que Dios ha establecido. Y dirá, pastor, ¿cómo yo logro vivir y caminar y operar bajo esos estándares? Lo primero que tenemos que hacer, y yo voy a hablar de 3 pasos importantes, que es lo que es el reino de Dios y cómo esos estándares nos permiten vivir en esas 3 áreas, que las hemos tocado en otros programas, pero yo quise dedicarle un tiempo de enseñanza para que usted y yo pudiéramos ser ministrados en esta palabra. Y aquí nosotros vemos en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, cómo Jesús comienza a enseñar. Y esto es extraordinario porque Jesús comienza predicando la bienaventuranza. Después de la bienaventuranza, comienza a decir que somos la sal y la luz de la tierra. Estoy haciendo un resumen de los 3 capítulos donde se establece la constitución del reino de Dios, donde se establece cómo vamos a operar, cómo vamos a creer, cómo vamos a caminar. Entonces, después que nos habla de que somos bienaventurados, porque el Señor siempre comienza así, comienza diciéndonos la bendición, comienza diciéndonos lo que Él tiene para nosotros, pero nos empieza a dar identidad también, diciendo, ustedes son la sal y la luz de la tierra, y comienza a hablarnos en ese capítulo. Y si tú quieres vivir a los estándares de Dios, tú tienes que aprender cada uno de estos pasajes, estudiarlos y releerlos, y cada tiempo volver y releer. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A qué estándares? Pues aquí Cristo los menciona y no es otra persona, no es Pablo, no es Pedro, es el mismo Jesús enseñándonos cómo vivir. Entonces nos dice que somos la luz del mundo. Nos habla sobre la ley, importante. La ley cómo opera en nuestra vida. Aquí también nos enseña la ira y el enojo. Estamos hablando, todo lo que está hablando está sucediendo en este sermón, Jesús enseñando. Yo no puedo hablar cada uno de los puntos que Jesús enseñó porque sería una serie muy larga. Pero yo quiero dejarte para que tú puedas. Habla del adulterio, del divorcio, del amor hacia los enemigos, el ayuno, hacer tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, que son los ojos, lo que vemos. Los afanes, la ansiedad, juzgar a los demás, acciones, oraciones y la regla de oro, de cómo pedir, de cómo entrar a la presencia del Señor, de cómo oremos. Por los frutos nos conocerán. Los 2 simientes, ¿sabes? Aquí en esos capítulos de Mateo 5, 6 y 7, Jesús comienza a dar enseñanza, una tras enseñanza, de cómo operar y cómo manifestar y vivir a los estándares del reino de Dios. No es que yo pienso que esta es la mejor manera de vivir o pienso que esta es la mejor forma. No se trata de opiniones propias. Cristo fue claro y fue intencional en predicar el evangelio del reino. Las buenas noticias de que Dios tenía un gobierno y tiene un orden. Y que el reino de Dios no consiste en cosas terrenales, aunque las cosas terrenales puedan ser trastocadas por el reino de Dios, pero el reino de Dios no consiste en cosas ni comida ni bebida. Y eso lo vamos a ver más adelante. El reino de Dios consiste en que nosotros podamos entender de que es el rey soberano sobre nuestras vidas. Y cuando hablamos de reino, al rey le pertenece todo. El rey tiene la última palabra. El rey es el dueño absoluto y soberano. Nosotros no entendemos quizás muchas veces el reino, porque nosotros vivimos en una sociedad donde todo lo hacemos hacia votación, hacia ascensos. Pero Dios no opera de esa manera. Dios sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí como creador. El reino es un concepto celestial que proviene del cielo y se manifiesta entre nosotros. Pero cada reino, como hablábamos al principio, tiene funciones de cómo opera.
Si tú quieres saber cómo operar en la vida, tú tienes que conocer los evangelios. Tú tienes que conocer el mensaje de Jesús. Tú tienes que vivir y entender las acciones. Por eso es importante, tú es que me estás escuchando, que si tú te has olvidado y tienes tantas cosas en la mente, vuelvas a lo más sencillo, a estudiar los evangelios. El evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Y que tú puedas ver la vida de Jesús y tú vas a ver en palabras, pero también en acciones, lo que es el reino de Dios. No son los grandes beneficios. Sí hay beneficios, por eso en Mateo 5 dice: bienaventurados aquellos que padecen persecución por mi causa. Bienaventurados aquellos que lloran. Bienaventurados, porque somos más que bendecidos cuando Él establece su gobierno y nos permite operar en Él. Audiencia que me escucha, joven, mujer, caballero, si tú no has entrado a la vida del reino, es tiempo de que tú te adentres. No te vengo hablando de una religión. Cristo no vino a establecer religiones. Cristo vino a traer una experiencia y un estilo de vida para que usted y yo pudiéramos entrar y vivirla. Que nos enseña a amar al prójimo. Que nos enseña a dar de lo que hemos recibido, a poder tener las cosas en común. El reino de Dios no es simplemente una palabra de salvación. Eso es parte del reino de Dios. Él vino a salvarnos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero cuando nosotros entramos en la dimensión del reino, que era lo que Dios le decía a Nicodemo, al maestro de la ley, le decía: de cierto te digo, que es necesario que entres en el reino de Dios, que tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento es el que nos permite nosotros ser partícipes de su reino. Y fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tú siendo maestro de la ley no sabes estas cosas. Y esto es un tema que nos apasiona hablar sobre el reino de Dios, pero hay veces que nos perdemos en lo pomposo de lo que es el reino. La corona. Cuando la corona de nuestro Señor no fue de oro ni de gemas preciosas. Nuestra corona fue de espinas. La del Señor. Perdón, no la nuestra. La de Jesús. ¿Por qué la corona? Porque para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos y ser real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, Él tuvo que pasar el sacrificio. Él tuvo que entregarse. Porque antes de la bendición hay sacrificio. Y el reino es esto. El reino no es simplemente palacios, buena comida, cosas extraordinarias. No, el reino también de los cielos son cosas que son más elevadas. Por eso hoy yo quiero que tú eleves tus estándares. Y tú digas: Señor, yo quiero entrar en la atmósfera de tu reino. Yo quiero vivir a los estándares de tu reino. Yo quiero entrar en el plan perfecto tuyo. Y que estas cosas en la constitución que se encuentra ahí en Mateo 5, 6, 7. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender lo que tú estabas haciendo, de amar al prójimo, de caminar con aquellos que nos hacen mal, de caminar la milla extra. Yo quiero buscarte, Señor, y entenderte tu reinado. Y vamos a ver qué es el reinado de Dios para que así puedas elevar tus estándares. Pero vamos a otro tema musical. Vamos a adorar al Señor. Y vamos con la segunda parte de viviendo a los estándares del reino de Dios. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Oh, yeah. Te adoramos, Jesús. Vemos su gran poder, Jesús.
La audiencia, si sabe, personas en la audiencia que estamos ministrando una canción poderosísima. Ahí nos puedes sintonizar a través de 88.1 Inspira FM. Si no estás viendo por aquí, porque no puedes vernos por la aplicación de Inspira, o estamos hablando de vivir a los estándares del reino de Dios. Aleluya. De adentro hacia afuera, dice el cántico. Transforma todo nuestro ser. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Transforma todo nuestro ser. Haz esa oración al Señor. Cámbiame de adentro hacia afuera. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Tú eres bueno, Señor. Estamos en la pausa musical, ya vamos a comenzar otra vez, seguimos el mensaje. Sabes que nos pueden descargar a través de YouTube y ver el programa ya editado. Aleluya. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él estaba estableciendo su reino en este momento que Jesús vemos. Estamos hablando, viviendo los estándares del reino de Dios. Jesús había predicado este mensaje poderoso que elevaba el mensaje a unos estándares aún mayores por el Espíritu Santo. La única forma de que nosotros podamos vivir a los estándares del reino de Dios es que nosotros tengamos una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Es imposible el nosotros poder vivir una vida de reino si no somos guiados, si no somos llenos del poder de Dios sobre nuestra vida. Era necesario para que aquellos hombres de Dios pudieran experimentar la vida del reino. Necesitaban recibir la llenura del Espíritu Santo. Necesitaban recibir la manifestación plena del Espíritu Santo en sus vidas. Y si tú quieres entrar a una vida distinta, una vida única, una vida extraordinaria, la forma es primero entrando por la puerta que se llama Cristo Jesús. Y entrando a través de Cristo, Él nos permite entrar a través del arrepentimiento de nuestros pecados, que es la puerta, se llama arrepentimiento. Entramos a la vida de Cristo y somos resucitados, muertos y resucitados juntamente con Él. ¿A qué somos resucitados? A vivir una vida a los estándares del reino de Dios. Entonces, en este punto, Jesús, que había predicado sobre la oración, sobre amar al prójimo, sobre las relaciones interpersonales, sobre tantos principios poderosos, sobre el mismo reino, cómo Él lo consideraba. Jesús ya en este punto nos enseña, como dicen Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vuelvo y lo leo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es aquí en este punto donde nosotros vemos
la manifestación de tres elementos muy poderosos y que tienen que estar presentes en nuestra vida para nosotros caminar a los estándares del reino de Dios, para nosotros poder vivir conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si nosotros no operamos bajo estos tres principios, sobre estos tres elementos, estas tres palabras, estas tres principios de vida, nosotros no caminamos en el reino de Dios. Escúchame bien. Si tú no caminas en estos tres principios, estas tres palabras que vamos a estar estudiando, dando un repaso rápido, ya vamos finalizando. Usted ni yo caminaríamos en el reino de Dios. Porque y aquí lo dice, que el reino de Dios es gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y cuando hablamos de la palabra justicia, estamos hablando de equidad. Y esto sería un tema, nada más hablar de la palabra justicia es un tema poderosísimo del reino. Pero el reino, a través de lo que lleva todo este mensaje que Jesús estuvo hablando en Mateo 5, 6 y 7, nos lleva a vivir en la justicia de Dios, en la equidad. Esta palabra justicia también significa en su etimología rectitud, piedad, hacer lo correcto, lo justo, hacer lo justo. Tanto la manifestación de la acción como de lo que se cree. Porque es importante andar en la justicia de Dios, porque eso eleva nuestros estándares del reino de Dios. La justicia nos ayuda a vivir en equidad con los demás. Ser justo con las decisiones que tomamos. Nos enseña a nosotros poder mirar por el lente que mira a Dios. La justicia es alinearse con el propósito y el plan de Dios para nuestra vida, para nuestro hoy, para el ahora. Y la justicia es lo que nos permite caminar cerquita del Maestro. Es la justicia la que nos enseña a cómo también tratar a los demás. Es la justicia lo que también nos permite caminar en la rectitud de Dios. Es la justicia la que también nos permite vivir en la santidad. La justicia es un tema para predicarlo. Pero la otra palabra es justicia, paz, que es la palabra shalom. Estoy hablando de la etimología del hebreo original. Para el espíritu de la palabra. La esencia, para que me puedan entender. Entonces, esta palabra shalom es el estado de bienestar integral. Es el estado integral de bienestar. Un estado completo en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, las partes espirituales que son las invisibles y las físicas que son las visibles. El shalom de Dios manifiesta y abarca todas las áreas de nuestra vida. Quiere decir que cuando nosotros, para vivir los estándares del reino de Dios, tenemos que entender qué es lo que Dios habla a través de su palabra, y eso nos va a permitir vivir en la justicia y en el shalom, en la paz de Dios. Ese bienestar integral nos permite a cada uno de nosotros vivir y caminar en la tranquilidad de Dios, en el descanso y en el reposo. Dios es fiel para nosotros. Y el último es el gozo. En su etimología hebrea, el gozo es placer o deleite. Mira, en tiempos de dificultad, en tiempos donde muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios... Esto lo hemos tocado en otras ocasiones, pero yo quería que pudiéramos entender y dedicarle un poquito de tiempo, porque el gozo del Señor, dice la palabra, que es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es el deleite, el poder saber. Por eso Cristo dijo, poniendo el gozo delante. Por eso Dios no quiere que tú vivas en una vida de frustración, de tristeza, sino quiere que tú te alegres, porque el evangelio del reino te trae las noticias de que el Rey soberano está en control de todas las cosas y te permite ser parte de ese reino. Ese bienestar que Dios tiene para ti permite que cuando llegue la tribulación,
tú puedas mirar el gozo que está puesto delante de ti, que son las promesas de Dios que están establecidas en el reino de Dios que Dios estableció para ti y para mí. El reino no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso yo dije ahorita, sin el Espíritu de Dios es imposible que tú puedas vivir en los estándares del reino de Dios. Así que yo quisiera orar por cada hombre y cada mujer que nos está escuchando. Podríamos decir muchas cosas y quizás yo solamente lo que estoy trayendo es una exhortación para que usted pueda comenzar a vivir y se motive. Ahí puedas estudiarte esos capítulos 5, 6, 7 de Mateo, que es la constitución del reino, que habla sobre los principios que te van a ayudar a vivir en el gozo, en la justicia y en la paz. Y que sobre todas las cosas hoy tú puedas recibir un toque del Espíritu Santo, un toque de la presencia del Señor, y que tú puedas reconciliarte si estás lejos del Señor, y si estás en el Señor puedas afirmarte más. Así que oramos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Creemos que tú estás restaurando, creemos que tú estás libertando, creemos que tú estás trayendo un tiempo nuevo a cada hermano que nos escucha. Sabemos de que tú eres fiel, Señor, y que tú obras para bien, Señor Jesús. Obra en cada hermano, que puedan sentir los ríos de agua viva que corran por su ser, que ellos puedan sentir el avivamiento que comienza dentro de ellos a través de establecer el gobierno y el orden de Dios sobre la vida nuestra, Padre. Gracias, Dios, por todos estos hombres que están a la distancia uniéndose a esta oración. Señor, avívanos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, para que nosotros podamos, Señor, ser libres, Señor, libres del temor, libres de la tribulación, libres del cansancio, y que en ti podamos encontrar la paz, la justicia y el gozo que solamente tú das, Padre. Te pedimos, Señor, que cubra a aquellos hermanos que están en enfermedad, que están en alguna situación económica. También les cubras, Padre. Señor, que tu reino sea manifiesto y tú te dejas conocer. En el nombre de Jesús oramos y creemos. Sabemos de que tú, que eres fiel, que comienzas la obra, la de terminar. Así que, hermanos, sabes que se pueden comunicar con nosotros a través del 787-423-4968 o también a nuestro correo ministeriosvengaturreino@gmail. Ministerios en plural, vengaturreino@gmail.com, y nos puedes escribir y contarnos de tu testimonio. También puedes escribirnos por nuestra página de Facebook, Pastor Rafael Ocasio, igual que en YouTube, Pastor Rafael Ocasio, Ministerios Venga tu Reino. Ahí nos pueden contactar. Es un privilegio de poder sembrar esta semilla. Así que te amamos. Un fuerte abrazo y que el Señor siga levantándote y que su reino se establezca sobre tu vida. Bendiciones.